Muy buenas tardes, mis estimados estudiantes. Bienvenidos a un día más de actividades. Hoy estaremos trabajando con el proyecto 2 en la semana 1 en el área de ciencias naturales. Sean bienvenidos cada uno de ustedes, esperando que todos estemos gozando de buena salud en unión de cada uno de nuestros familiares. El tema que vamos a ver el día de hoy en el área de ciencias naturales es protegiendo mi sistema inmune. Pero el tema específicamente, o en las actividades que vamos a desarrollar en el tema del día de hoy, es ¿qué son las bacterias? Este es un tema que nosotros ya lo hemos visto anteriormente de forma breve. Hoy estaremos hablando un poco más de ellas en lo que respecta al tema de hoy. A continuación pasamos a desarrollar el tema del día de hoy. Primeramente nos dice lo siguiente. Leemos la siguiente información. ¿Qué son las bacterias? Vemos que las bacterias son un extenso grupo de microorganismos procariotas, es decir, desprovistos de núcleo celular, de diversas formas y tamaños posibles. Aunque antiguamente el término bacteria agrupaba a todos los organismos procariotas, en la actualidad la taxonomía los divide en dos categorías, el dominio bacteria y el dominio arquea. Ambos se agrupan en el superreino procariota, formado por todos los organismos procariotas que constituyen los seres vivientes más primitivos y más abundantes del planeta Tierra, adaptados a prácticamente todas las condiciones y hábitats. Vemos que algunas bacterias pueden incluso subsistir en condiciones hostiles como el espacio exterior. Las procariotas modernas, entre los que se encuentran todas las bacterias, son descendientes inmediatos de las primeras formas de vida unicelular del planeta, surgidas en condiciones muy distintas a las actuales hace unos 4.000 millones de años. Las bacterias han estado implicadas quizás debido a su abundancia en la mayoría de los saltos evolutivos celulares. Por ejemplo, se cree que mediante procesos de endosimbiosis incidieron en el origen de las mitocondrias, que son las organelas presentes en todas las células eucariotas, o los cloroplastos, que son las organelas exclusivas de las células vegetales. Estos seres vivientes tienen relaciones con prácticamente todas las formas de vida del planeta, ya sea a través de relaciones del comensalismo, es decir, como las bacterias que proliferan sobre la piel, o el mutualismo, que es como las que colaboran con la descomposición de la comida en el intestino, o de parasitismo, que vemos que son las causantes de infecciones y enfermedades. La vida bacteriana es indispensable en los procesos de descomposición de la materia orgánica, necesarios para el reciclaje de elementos como el carbono o el nitrógeno, y constituyen el piso de las cadenas tróficas microscópicas en diversos ambientes. Vemos también que las bacterias se reproducen rápidamente y mediante procedimientos asexuales que consisten en la replicación de la célula progenitora en dos exactamente iguales a ellas, que son la fisión binaria. Se estima que en un ambiente propicio una bacteria es capaz de dividirse en apenas 15 a 20 o 20 a 30 minutos, dependiendo de la especie. Ahora veamos cómo está estructurada una bacteria, o cuál es la estructura en este caso de las bacterias. Aquí tenemos una bacteria y su estructura. Esta consta de pilis, ribosomas, cápsula, pared celular, flagelo, nucleoide, membrana plasmática y el citoplasma. Cada uno está indicando cuál es la posición que tienen dentro de estas bacterias. Vemos que la estructura unicelular bacteriana suele ser bastante simple. Las bacterias están formadas por una única célula sin núcleo celular y casi sin orgánulos definidos, pero con un nucleoide, es decir, la región irregular donde se halla el ADN circular de las procariotas, y también una pared celular de peptidoglicano que recubre la célula por fuera de la membrana plasmática. Además, frecuentemente poseen pili, que es una estructuras involucradas en el intercambio de material genético entre bacterias, o flagelos para desplazarse, es decir, en el caso de que sean móviles. También vemos que algunas bacterias también presentan cápsula, una estructura rígida de protección que se encuentra por fuera de la pared celular.
Dispersos en el citoplasma bacteriano se encuentran pues los ribosomas, en los cuales se lleva a cabo la síntesis de proteínas, y también suelen haber plásmidos, que son pequeñas moléculas de ADN no cromosómicos, y pequeñas vacuolas que funcionan como depósitos de sustancias de reservas. Algunas bacterias presentan compartimientos procariotas, primitivos orgánulos rodeados por membranas destinadas a labores bioquímicas puntuales dentro de la célula, dependiendo de su metabolismo. Aquí tenemos lo que es un mapa conceptual ya resumido pues sobre lo que nos dice de las bacterias. Este mapa conceptual ustedes lo van a pasar en su cuaderno. Yo les pedí atrás, más adelante les voy a pedir que realicen un esquema. Ustedes no van a realizar ningún esquema, ustedes van a pasar este esquema que tenemos aquí, que ya nos habla pues de forma generalizada y más resumida sobre las bacterias. Vemos que las bacterias son organismos procariotas unicelulares que se encuentran en casi todas las partes de la Tierra. Son vitales para los ecosistemas del planeta. Algunas especies pueden vivir en condiciones realmente extremas de temperatura y presión. El cuerpo humano está lleno de bacterias. De hecho, se estima que contiene más bacterias que células humanas. Las bacterias se clasifican. En su clasificación vemos pues los nombres tanto científicos de tinción por sus formas, necesidad de oxígeno, composición genética. Por el nombre científico, su nombre científico se compone del nombre del género seguido por el de la especie a la que pertenecen. En tinción, pues algunas bacterias se tiñen de azul, por lo que se denominan gram positivas. Otras se tiñen de color rojo, que son las gram negativas. Esto nosotros lo vimos en el tema pasado, que ya en repaso lo hicimos en las primeras semanas. Por su forma vemos que todas las bacterias se pueden clasificar en una de las tres formas básicas. ¿Cuáles son esas tres formas básicas? Pues las esferas, que son los cocos, los bastones, que son los bacilos, y los espirales o hélices, que son los espiroquetas. Por la necesidad de oxígeno, pues vemos que las que necesitan oxígeno se denominan aerobias, y las que tienen problemas para vivir o crecer en presencia de oxígeno se denominan anaerobias. Por su composición genética, pues vemos que por pruebas especializadas que permiten determinar diferencias en la composición genética, pues tenemos lo que son los genotipos de las bacterias. Vemos que las bacterias se clasifican también por sus formas. Estas se pueden observar en tres formas distintas. Aquí lo volvemos a resumir, pues en bacilos, que tienen una forma de barra, los cocos, que tienen una forma de esfera, y las espiroquetas, que tienen forma espiral. Por su nutrición, pues estas se clasifican en autótrofas, heterótrofas, y mientras que nos dicen que las autótrofas son aquellas que generan su propia energía empleando el dióxido de carbono, el CO2, ya sea a través de procesos de fotosíntesis o de aprovechamiento del nitrógeno o del azufre. Vemos que dentro de las autótrofas están por las fotosintéticas y las quimiosintéticas. Por su nutrición, las bacterias, las heterótrofas, deben nutrirse a partir de la consumición de materia orgánica proveniente de otros seres vivos, como las bacterias que descomponen la carne de los animales muertos. Entre esas pues tenemos las saprófitas, las simbióticas y las parasitarias. Este es un esquema que ustedes lo van a pasar, ya que aquí lo tenemos resumido prácticamente la definición y la clasificación de las bacterias según su forma y también por la nutrición. En las actividades que vamos a realizar el día de hoy tenemos las siguientes. Aquí nos pide lo que les indicaba hace poco, realizar un esquema con la información proporcionada. Luego la vamos a exponer en la sala virtual, nos dice aquí nuestro trabajo. Les voy a sugerir nomás que ustedes realicen. No mando a sacar impresión del esquema, sino que ustedes lo hagan en su portafolio donde están trabajando, el esquema que acabamos de ver. Ese lo van a pasar.
Luego nos pide pues que investiguemos cuáles son las infecciones más comunes producidas por la ingesta de alimentos contaminados por bacterias. Realiza una tabla, dice, indicando sus nombres y los síntomas que producen a nuestro organismo. Aquí yo les he mostrado, les estoy compartiendo un ejemplo. Por ejemplo, el patógeno, es decir, la fuente o la bacteria sería en este caso, es la salmonela. Luego yo tengo que la enfermedad, los alimentos implicados y cómo prevenirlo. Ustedes se van a dar la guía con este cuadro, con esta tabla que yo tengo aquí, y ustedes van a investigar las diferentes enfermedades, en este caso, que nos producen pues los patógenos, es decir, las bacterias que hemos consumido en alimentos contaminados. Entonces, aquí como ejemplo tenemos la salmonela. Vemos que la salmonela, pues las bacterias viven en el tracto intestinal de animales, tales como aves, reptiles, animales de granjas y personas. Enfermos clínicos o portadores como gatos, perros, cerdos o bóvidos. La fuente más importante son las aves y sus huevos y los roedores. Las moscas también y las cucarachas son importantes diseminadores de salmonela. La salmonela pues es la bacteria. ¿Qué nos puede causar esta bacteria llamada salmonela? Pues nos puede causar dos tipos de enfermedades. La salmonelosis no tifoidea y la fiebre tifoidea, que es pues casi ausente en países desarrollados. La salmonelosis no tifoidea pues tiene una duración con síntomas de 4 a 7 días, tiene un periodo de incubación de 12 a 72 horas. Los síntomas que nos presenta pues una salmonela son la diarrea, la fiebre, calambres abdominales y vómitos. Vemos que la mayoría de las personas se recuperan sin tratamiento. Puede ser grave en los adultos mayores, los niños y las personas con enfermedades crónicas. ¿Cuáles son los alimentos que están implicados con esta bacteria? Si yo llegase a consumir un alimento que esté contaminado con salmonela, vemos que son muchos alimentos, se pueden contaminar, desde carnes y huevos hasta las frutas y verduras, e incluso los alimentos secos como las especies y frutos secos. Pues vemos que la fiebre tifoidea usualmente se asocia con el consumo de agua para beber contaminada, con aguas residuales o cultivos regados con aguas residuales contaminadas. Es decir, que si una mata o una planta de tomate es regada con agua que esté contaminada, entonces nosotros estamos propensos a infectarnos con esta bacteria que se llama salmonela, y pues vamos a presentar nos puede dar cualquiera de este tipo de enfermedades que vemos aquí. Entonces, luego veo cómo se previene esta enfermedad o esta infección, cómo yo la puedo prevenir, no infectarme de la bacteria de la salmonela en los alimentos que consumo. Lo puedo evitar, pues dice, evitar el consumo de alimentos de alto riesgo, incluyendo los huevos crudos o poco cocidos, carnes de res o de ave insuficientemente cocida y leche no pasteurizada. También pues vemos que la leche materna es el alimento más seguro para los lactantes de corta edad. La lactancia materna previene la salmonelosis y muchos otros problemas de salud. Debemos también, para no infectarnos de esta bacteria, pues algo tan importante, pues siempre lavarse las manos después de entrar al contacto con una persona infectada o de utilizar el baño de esta. Es decir, que si nosotros, miren, por utilizar un baño de una persona que está infectada con salmonela, también nosotros podríamos contagiarnos de esta bacteria. Es todo por hoy. Ustedes se van a guiar por este ejemplo. Aquí yo solo he mostrado una. Existen muchísimas. Investiguen y se van a dar cuenta que hay muchísimas enfermedades producidas por alimentos contaminados por diferentes bacterias. Ustedes van a darse cuenta cuántos nombres más van a encontrar de patógenos, es decir, de bacterias que pueden contaminar nuestro alimento. Es todo por el día de hoy. Estaremos conectándonos en los horarios ya indicados. Bendiciones pues hasta la hora que nos encontremos.